Ya, entonces estamos en esta parte, ¿no es cierto?, de las empresas, ya. Porque se establece que el trabajo es libre y voluntario, como les había dicho. Entonces, estos factores, estas circunstancias, ¿por qué me gustaría estar en esa empresa? Sí, nos hemos oído algunas opiniones sobre eso. Buenas utilidades, pagan puntualmente. La otra, en esa empresa yo puedo hacer carrera, puedo progresar en esa empresa, puedo ascender de puestos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas también veríamos? A ver, ¿qué otras más podríamos acotar ahí? Hablen, hablen. A ver, Karina. Que también, o sea, así de lo que le dije, de que uno va, no nos quedamos, por ejemplo, en un solo puesto y también podemos ir aprendiendo en el transcurso Sí, del así es. tiempo. Ya, esperen un segundito. A ver, ir aprendiendo, ¿no? Es que nosotros ya vamos de esa empresa, ya tenemos nuestros conocimientos de lo que hemos estudiado, pues. Que vamos a ir aprendiendo más cosas, sí. Vamos, bueno. ¿Qué más? Están olvidando de esto. La estabilidad. Estabilidad laboral. La estabilidad, pues. Ujú. Hay empresas en las cuales, como no son empresas fuertes, no son empresas grandes, ¿sí? No es que se refiere solo al tamaño, sino en el contexto mismo, ¿no? Son empresas que están ya mucho tiempo en el mercado, son empresas que han ido creciendo constantemente. Entonces, esto es uno de los factores importantes, la estabilidad. Pues como a mí me gusta, me encanta esa empresa, me fascina esa empresa, quiero estar en esa empresa. Entonces eso supone que yo sé que esa empresa, he tenido noticias y todo, que existe estabilidad de esa empresa, ¿sí? Entonces son todos estos factores. Otro, la remuneración, pues. El sueldo es bueno. No por el hecho de que sean empresas particulares, solo se rijan a lo que establece la ley a pagar un sueldo básico de $400. No es eso siempre. ¿Sí? Eso es lo que la ley le dice, que no pueden pagar menos de eso. No es que le dice solo pague eso. Entonces nosotros vemos, en esa empresa pagan bien. Los sueldos son buenos también. Y parte fundamental es esto en lo que se refiere que uno tenga porvenir en esa empresa. Que uno vaya a surgir en esa empresa. ¿Sí? O en esa entidad. Entonces, como se sigue preparando académicamente, va surgiendo dentro de esa empresa. Va estableciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta parte de lo que hacen carrera en esas empresas e instituciones. ¿Cuál es uno de los ejemplos más representativos de que se hace carrera en una institución o en una empresa? ¿Cuál es el ejemplo más que nosotros conocemos? Los militares. ¿Sí? Lo que es en la parte de los militares y de la policía.
Ahí van ascendiendo, pues hacen carrera. Hacen carrera. No es que se quedaron, entraron, como decir, entraron de obreros y se quedaron ahí de obreros. No, pues. Entran de obreros y van subiendo, van haciendo carrera, van ascendiendo. Bueno, claro que tienen ahí lo referente a los grados que saben ellos de ascenso que tienen. Es una de las entidades que se hace carrera. Entonces llegan unos a los datos más, a los altos cargos dentro de la institución. Dentro de estas instituciones, son unas que se establecen. En las empresas particulares entra la persona, ya luego pasa a ser jefe de sección, jefe de departamento, ya luego pasa a ser jefe regional y ya está luego en los niveles más altos de la empresa. Hay entidades que sí establecen dentro de eso. Hay empresas que sí manejan. Esa es la parte de acá, es de esta filosofía. Son empresas que tienen visión, son empresas. Entonces, ¿cómo nos gustaría a nosotros estar en esa empresa? Son empresas que por lo general, como ellos se rigen a estas leyes, a estas normas referentes a la parte laboral, son las empresas que menos problemas tienen, menos dificultad. Siempre va a haber esos problemas. Siempre en las empresas, de una u otra manera, hay algún problema y una dificultad en lo que respecta al personal. De alguna otra manera. Puede ser el comportamiento, ahí hablamos nosotros, del comportamiento organizacional. ¿Sí? Puede ser del comportamiento del empleado, como puede ser del comportamiento del empleador. Puede pasar. Entonces, para eso existen muchísimas técnicas para poder resolver estos conflictos que se establecen. Esto ya es una parte ya más en el aspecto jurídico, porque existen estas leyes, estas normas, a los cuales ninguna entidad ni ninguna empresa puede dejar de lado. Puede dejarlas. Igual en lo que respecta al trabajador. Tiene que conocer estas leyes fundamentales, elementales, fundamentales para su desenvolvimiento laboral, su relación laboral. Entonces, como decía, aquí hay muchas, ¿no? Algunos factores. ¿Cómo me gustaría estar? No solo en lo que tiene que ver con la favorita en nuestro medio. Dice el otro en el Banco del Pichinche. Es una de las entidades, Banco del Pichinche, que sí establece esta parte de lo que es los ascensos respectivos. Entonces, se vaya ascendiendo y se vaya reconociendo al personal por sus méritos, por su capacidad. Y vaya haciendo carrera. El momento en que va ascendiendo, se supone que ahí va cambiando, ¿qué? La remuneración. Entonces, a puesto más alto, en puestos más altos, a nivel jerárquico estamos hablando, ¿sí? La responsabilidad es mayor. Entonces va a tener más responsabilidad, pero así va a tener también una mejor remuneración dentro de la misma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Lisa. Ya, entonces existen algunas características de esta legislación laboral, derecho laboral. Pero aquí se distingue dentro de esta legislación dos derechos, el derecho individual y el derecho colectivo. Entonces, el derecho individual, todo lo relacionado a la parte individual, a la parte particular del trabajador. ¿Sí?
lo relacionado a los derechos particulares del trabajador. Cantidad de horas de trabajo, sueldo mínimo, bueno, licencias. Las licencias quiere decir permisos. Contempla también los diferentes permisos, ¿no? Dentro de lo que es la legislación laboral. Por A o B circunstancias contempla. O sea, diferentes licencias o permisos que se llaman. Hay unos permisos en los cuales, ¿sí?, no le quitan nada de la remuneración, porque están contemplados dentro de la ley. Entonces, este derecho individual. El otro es el derecho colectivo. Entonces, esto generalmente con las asociaciones, con los sindicatos. Entonces, está en vigencia, no está en vigencia este derecho colectivo. Pero hoy esto ya ha perdido también, ¿cómo se puede decir? Ha perdido mucha relevancia. ¿Sí? Entonces, antes era muy mal manejado esto porque incluso las leyes estaban mal definidas en cuanto a este derecho colectivo. Y creían en las empresas, hay otra cosa que no hay que creer. ¿Sí? Entonces, cuando se manejaba esto, ya, a ver, esto, como les puedo decir, está dentro de este derecho colectivo, de asociación de sindicatos, sí. Pueden agruparse, ¿sí? Como le digo, lo que pasa es que ya se cambió todas esas leyes que había antes, que eran terribles en cuanto a este derecho colectivo. Que prácticamente lo que se establecía que los trabajadores estaban por encima de los patrones, de los dueños, cuando no es así. Entonces, los trabajadores se creían que eran dueños de la empresa. Y por ende había bastantes conflictos, ¿no? Había muchos conflictos hace años atrás en nuestro medio. Entonces, hubo un determinado gobierno que estableció esta parte de los sindicatos con leyes en la parte laboral, muchas leyes, como les digo, que hacían poner prácticamente en desaparición a las empresas. Entonces, como les digo, los trabajadores creían que ellos eran los que mandaban en la empresa. ¿Sí? Entonces eso se tuvo que cambiar porque había muchos conflictos. Hubo una época que había muchos conflictos. Estamos hablando de las empresas particulares, muchos conflictos. Y también en las empresas, en las entidades estatales. Entonces, primero en el sentido de ¿qué es un sindicato? ¿Y para qué sirve un sindicato? ¿Qué es lo que busca el asociarse dentro de la empresa? O asociarse dentro de las entidades. Y también tienen su derecho, ¿no? Uno de esos derechos es hacer un paro, una huelga de hacer derechos. Pero esto es totalmente perjudicial, tanto para la empresa como para los trabajadores. ¿Sí? Entonces esto se cambió, esto ya no tiene la relevancia, pero era una relevancia que perjudicaba a las empresas. Y como les digo, muchas de ellas tuvieron que desaparecer, tuvieron que ya cerrar las empresas, porque era el asunto muy conflictivo dentro de eso. Pero está permitido, ¿no? Este otro derecho, el derecho colectivo. ¿Sí? Pero esto ahora ya tiene otro sentido dentro de la ley. Otro sentido en lo que tiene que ver este derecho colectivo. ¿Sí? No es tampoco para proteger a quien no trabaja bien, no. Sino, por ejemplo, un derecho colectivo, se me ocurre, el de contar en la empresa, de contar con un servicio de salud para todos los trabajadores. Eso es un derecho colectivo. Y eso puede ser factible, eso puede ser tranquilamente negociable. O sea, son este tipo de derechos que están contemplados. Sí, entonces, esto es una de las características de la legislación laboral. Generalmente, esto es lo que más
se establece, ¿no? Los mayores conflictos que existen es esto del derecho individual. Cada trabajador, ¿sí?, es un ente aparte dentro de cada empresa. Y cada trabajador tiene que responder por sus actividades, tiene que responder por sus obligaciones, individualmente. Individualmente. Sí, esto tiene las características diferentes, ¿no? En lo que se está, en lo que es, solo para hacer una pequeña diferencia, en lo que es esta parte de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes dicen, no vamos a dar la prueba, listo, y no dan la prueba, ya. A ver, para que marquen la diferencia, hacemos la comparación de una entidad educativa con una empresa. Y en definitiva, la entidad educativa es una empresa. ¿Sí? Que forman parte, los estudiantes forman parte de esa entidad educativa. Y que a veces buscan este derecho colectivo. Este derecho colectivo. Entonces, la diferencia marca con lo que es la empresa. Y como les digo, los estudiantes dicen, no demos la prueba, ya, no dan nadie la prueba. No, no es derecho colectivo, sino que le hacen en forma colectiva todo eso. Pero en la parte de la empresa ya, que es la realidad ya de nuestras actividades, ya de nosotros, es nuestra realidad. En lo que es ya la parte de trabajo, ahí no podemos nosotros decir, no hagamos este trabajo, pues, no hagamos. Entonces viene este problema aquí, el individual. Usted tiene que cumplir sus obligaciones individualmente. Que el trabajo se lleve a cabo en asociación con otros compañeros, en grupos de trabajo, ese no es ningún inconveniente, pero usted es el responsable individual de su trabajo y tiene que responder por eso. Tiene que responder. Como les digo, son cosas que comparamos, pero son cosas diferentes, lo que no se puede hacer. Porque a veces creemos nosotros que lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí?, creemos que se da. No. En lo que es la empresa, es muy diferente. Usted no puede decir, yo no hago ese trabajo, salvo el caso de que que sea un trabajo ilícito, hablamos así. O un trabajo que sea altamente riesgoso, que se considere de esa manera. Pero ¿por qué usted no puede decir, trabaja en contabilidad, no puede decir, yo no hago la contabilidad, yo no registro? Y peor querer en el mismo departamento, no queremos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que simplemente apegados a la ley, entonces el patrono va a tener que despedir a los trabajadores porque no están cumpliendo con sus obligaciones. Así de sencillo. Entonces, esta es la parte, como les digo, esta es la más importante dentro de lo que se relaciona la legislación laboral, el derecho laboral. Luego tenemos dentro de estas características de la legislación laboral, el Código de Trabajo. Este Código de Trabajo es un documento, elaborado jurídicamente, quiere decir, elaborado bajo la ley, que regula los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, con ocasión del trabajo aquí en nuestro medio. Y crea las instituciones para resolver sus conflictos. Estas instituciones, primero, que están dentro de del ministerio respectivo, del ministerio del ramo, que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, una de las instituciones que está dentro del Código de Trabajo es el ministerio, a través de las inspectorías de trabajo. Entonces, son áreas, son departamentos que en primera instancia
Estas inspectorías del trabajo en primera instancia reciben, sí, reciben y buscan solucionar pequeños conflictos que se pueden comenzar a dar dentro de las empresas, entre el patrono y el trabajador. Entonces puede tanto concurrir a una de estas inspectorías de trabajo, tanto el empleador como el patrono, por A o B motivo, por A o B circunstancias. Entonces dice el empleador, no me están pagando puntualmente mi sueldo. A los demás pagan, a mí no me están pagando, se están demorando. Entonces uno puede establecerlo a través de estas inspectorías. Entonces hacen un trabajo, van a revisar, van a inspeccionar, por eso son inspectorías, a ver qué es lo que pasa en la empresa. O hacen una citación. No es nada del otro mundo. Le citan a un representante, al patrono o al representante legal o al que delegue para ver qué es lo que está pasando con eso y poder solucionar. Asimismo, el patrono también puede ir a una de estas inspectorías y determinar algún incumplimiento por parte del trabajador. Porque está contemplado, todo está contemplado dentro de la ley. Por eso dice, y otras instituciones para resolver sus conflictos. Entonces también hay un tribunal ¿cómo se llama? De intermediación, de arbitraje que se llama. Entonces, dentro de ese tribunal también es el de conciliación también, para arreglar algún asunto laboral. Para arreglar alguno de estos problemas laborales que se tienen. Existe todas estas instituciones, estos estamentos. ¿Sí? Y por última instancia también existen estos tribunales, estos juzgados de trabajo. Entonces eso ya, cuando no se ha podido resolver en instancias anteriores, sí, no ha habido, no se ha puesto de acuerdo. Entonces viene a esta parte de lo que es ya los tribunales de justicia a través de los diferentes juzgados de trabajo. De ahí vienen los escritos, ¿no? Con respectivo abogado laboral, etcétera, referente a eso. Entonces comprende, pero aquí lo que se busca es esto, Se busca resolver esto. Apegado a derecho, es decir, apegado a la ley. Entonces, el Código de Trabajo define de manera precisa y objetiva quiénes están involucrados en una relación laboral. ¿Quiénes están involucrados? Primero, el empleador. El empleador. El empleador es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Se refiere a una persona natural, ¿sí? Esta persona individualmente. Entonces dice, Raúl Esteves es dueño de ese negocio, él individualmente requiere de una persona para que trabaje en su negocio. Esa es persona natural, ¿sí? Y su empresa está constituida de hecho. Y la otra jurídica, cuando ya se trata de la empresa en sí. El que contrata es la empresa. Aquí contrata una persona individual. Acá contrata la empresa, es a nombre de la empresa. Y está regido, esta empresa ha sido constituida a través de la ley de compañías. Por eso dice persona natural o jurídica. El empleador. ¿Qué requiere de estos servicios intelectuales o materiales? Entonces, se refiere a estos servicios intelectuales.
o materiales. Servicios intelectuales cuando la persona que se requiere para el trabajo va a ser una labor referente a asuntos de índole intelectual, como como puede decir, llevar la contabilidad, realizar los trámites de adquisiciones, realizar los trámites de exportaciones, eso, ¿cierto? En cambio, acá materiales se refiere, servicios materiales, se refiere a la parte operativa de la persona, en la cual la persona va a utilizar muchas veces y frecuentemente su fuerza de trabajo. A eso se refiere intelectuales o materiales. Entonces, por ejemplo, dice aquí, de esta parte material, los choferes, ¿ya? Un ejemplo, una compañía de transporte. Entonces, los choferes son servicios materiales. Los obreros de la construcción, servicios materiales. Las costureras de una empresa de confecciones, por ejemplo, servicios materiales. ¿Sí? Esos son referentes a cada uno. Luego tiene aquí la persona, el trabajador. El trabajador es una persona natural individual. No es una persona jurídica, es una persona natural, que presta igualmente servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia, subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, esta parte no hay que olvidarse nunca. Cuando uno va a trabajar, automáticamente está subordinado. Está bajo dependencia y está subordinado. Es decir, va a estar a disposición de distintas órdenes que le den. Y eso está contemplado dentro de este contrato de trabajo, que es un documento que se elabora, ¿no? Hay el documento, este documento que se elabora, hemos visto aquí, contrato, pues, es un documento que se elabora entre el empleador y el trabajador, de acuerdo a la actividad que vaya a realizar, de acuerdo a la normativa establecida, en la cual constan algunos parámetros dentro de ellos. Uno de esos parámetros del puesto de trabajo, otro parámetro es la remuneración que va a recibir. Sí, hay otros parámetros más, ¿no? Eso veremos nosotros en este documento. Entonces, este documento del contrato de trabajo tiene que ser registrado. Sí. Hoy actualmente se lo puede hacer, ¿cómo se puede decir? A ver, ya, se lo puede decir de forma virtual o material. O de forma física, mejor dicho. Entonces, elabora es un documento que tiene también el ministerio también envía determinados formatos. Se le adapta el formato, se firma y luego se envía. Se envía con la parte, ahí está de la firma también, como es la firma electrónica también. Se envía este documento con las firmas electrónicas, se envía por medio del internet al ministerio y lo registran. Tiene que estar registrado este contrato de trabajo, de cualquier tipo de modalidad que se establezca. O si no, físicamente, entonces lo que se hace es llenar este documento, imprimir el documento, firmar y luego llevarlo al Ministerio de Trabajo. Tiene que estar registrado. Es parte de la información, es parte de la información. Y el otro componente, esto de aquí, quienes están involucrados en una relación laboral es la empresa. La empresa. Entonces son estos tres
estamentos que están involucrados en una relación laboral. La empresa, el empleador, el trabajador y la empresa. La empresa es toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, el dueño de la empresa, gerente general de la empresa, para el logro de sus fines económicos, sociales, culturales o beneficios. Tiene una individualidad legal determinada. Entonces, lo importante está la empresa, porque la empresa es donde va a ir a trabajar el empleado, ¿no? El trabajador. Entonces, estas empresas, sean cuales se determinen de estas empresas son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley. Entonces, la solidaridad quiere decir que las empresas tienen que proteger a sus trabajadores, tienen que tutelar a sus trabajadores. Entonces, ¿cómo es tu tutelaje? Esa responsabilidad está en el cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en la ley. Es obligación del patrono pagar la remuneración a tiempo, en el tiempo establecido a sus trabajadores. Es una obligación del empleador de pagar los beneficios contemplados por ley a los trabajadores. Y en las fechas establecidas. ¿Cuáles son estos beneficios? Entonces nosotros conocemos estos beneficios. El 14º, el 13º, los fondos de reserva, las vacaciones, que son beneficios contemplados actualmente dentro de lo que es la legislación laboral. Y esto también que está contemplado del trabajador independiente. Entonces, es aquel que en el ejercicio de la actividad no depende del empleador. Alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. Entonces, él puede establecerse de acuerdo a su estamento individual. Una de las partes que recomienda la técnica administrativa. Técnica administrativa. Que usted tiene su negocio, usted tiene su empresa individual, tiene su empresa, tiene su pequeño negocio. Entonces, una de las técnicas que recomienda en el campo laboral, le recomienda que usted tenga un sueldo. Usted es el dueño del negocio, pero la técnica administrativa le dice que usted se ponga un sueldo. Y que usted maneje como ese negocio en la parte del sueldo, maneje como cualquier persona particular. Por eso dice aquí, el empleador que sea persona natural con giro y que para efectos profesionales se fija un sueldo, se considerará trabajador independiente y no estará bajo el efecto o bajo el afecto por la legislación laboral. O sea, usted va a ser trabajador de su misma empresa. Usted va a dirigir, pero va a ser trabajador el momento en que usted se fija un sueldo. Le dice la técnica administrativa, le dice que usted debe tener, sea dueño de la empresa, debe tener un sueldo. Entonces, sobre ese sueldo usted ejercerá, ¿sí?, sus actividades con relación a otras dependencias del Estado. Por ejemplo, si usted se fija individualmente un sueldo, ¿sí?, esa parte en lo que tiene que ver, que usted se ponga un sueldo individualmente, ¿no?, un trabajo independiente. Eso le permite también a usted hacer las aportaciones respectivas porque usted puede afiliarse tranquilamente al Seguro Social como trabajador independiente. Las aportaciones, ¿qué comprende? La aportación, el aporte personal y el aporte patronal.
Está contemplado dentro de las leyes, está contemplado. Y tenemos nosotros también estos conceptos y estos principios del derecho laboral. ¿Sí? Estos son principios laborales y parte desde el concepto de derecho laboral. ¿Sí? Uno de los complementos del concepto, ¿no? De los conceptos de derecho laboral. Entonces, el derecho laboral, valga la redundancia, es un derecho protector de la clase trabajadora. Porque el trabajador no puede estar desprotegido. No puede darse el caso de que el trabajador vaya a laborar en una empresa, esté un determinado tiempo en esa empresa, sí, haga su trabajo y no reciba una remuneración adecuada. ¿Sí? No reciba ningún beneficio. Entonces, ¿para qué va a trabajar? Y por eso es protector de la clase trabajadora. En todas partes del mundo es así. ¿Sí? Y también este derecho laboral, a su vez, busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo. Pues garantizando que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. Como les decía, el trabajo es un derecho universal y que los estados de una u otra manera los gobiernos tienen que establecer este derecho contemplado en la Constitución. Entonces, ¿para qué? Con su trabajo usted viva dignamente, tenga una vida digna, al igual que su familia. Entonces, estas normas jurídicas que regulan las relaciones laborales, entonces tiene un fin, el equilibrio en estas relaciones laborales entre el patrón y el trabajador. Estos principios generales laborales. Entonces aquí se establece, los tribunales y las leyes laborales están supeditados a principios que determinan la protección de los derechos laborales de los trabajadores y patronos. ¿Sí? Entonces, como habíamos determinado, ¿no es cierto? Tanto deberes y derechos, tanto de los trabajadores como de los patronos. Entonces, esto está contemplado desde la Constitución del 2018. Estos principios generales laborales, estos no han sido cambiados, ¿sí? Entonces, proporciona aspectos fundamentales relacionados con el trabajo. La seguridad social. Cuando una persona entra a trabajar bajo dependencia, está obligado el patrono en afiliarle inmediatamente a la seguridad social. Obligado, por ley. Desde el primer día que trabaja, que entra a laborar. Entonces no le están diciendo que después de un año, que después de 6 meses le voy a afiliar. No, la ley dice